Bueno, para comenzar un poco con esta presentación que vamos a ver el día de hoy sobre el impuesto sobre nóminas, como bien comentó el licenciado Luis Fernando, existe una cuestión muy importante que tomar en cuenta. El impuesto sobre nóminas no es un impuesto federal, sino que más bien es un impuesto del ámbito local, por lo que si bien se regula de manera muy similar en muchos estados, la realidad es que existen algunas salvedades que debemos tomar en cuenta. Vamos a platicar en específico sobre algunas entre estos tres demarcaciones geográficas, siendo Aguascalientes, Ciudad de México y el Estado de México. Primero que nada, ¿cómo vamos a estructurar un poco la presentación del día de hoy? Primeramente vamos a hablar sobre el impuesto sobre nóminas en el estado de Aguascalientes, cuáles son las consideraciones generales, cuáles son algunas de las particularidades o incluso parte de la regulación específica que tiene aquí en el estado. En el estado de Aguascalientes existen ciertos estímulos que son sumamente interesantes, pero vamos también a platicar un poco de cómo existe una diferencia entre estos estímulos y algunos subsidios que podemos encontrar, por ejemplo, en Estado de México, que es el tercer ejemplo. Incluso desde la forma en la que la propia autoridad redacta estos estímulos y o subsidios, eh, generan particularidades, generan situaciones específicas que podemos encontrar que conlleva un tratamiento distinto e incluso posibilidad de entablar una defensa en contra de algunas de estos supuestos. Ya veremos un poquito más adelante cuáles son estos supuestos específicos. Otra cuestión importante que hay que señalar es que la presentación vamos a buscar hacerlo de una manera eh, donde podamos explicar de manera concreta cuáles son los elementos propios del mismo impuesto. Ya con esto podemos hacer una comparativa real y podemos hacer una comparativa en cuanto a cuáles son las diferencias específicas en cada una de las demarcaciones. Bueno, el impuesto sobre nóminas en Aguascalientes está contenido dentro de la Ley de Hacienda del Estado. El mismo señala que este impuesto grava las erogaciones en dinero, en especie o en servicios que sean dadas por concepto de remuneración al trabajo personal subordinado. Eh, una cuestión importante es que también en el estado de Aguascalientes se contempla el concepto de las remuneraciones asimiladas. Esto es decir, que no solo debemos contemplarlo como una relación laboral directa, sino que como veremos en uno de los apartados, también existe una obligación solidaria por parte de las empresas en el caso de que contraten una prestación de servicios especializada. Eh, bueno, la forma en la que se debe aplicar se debe entender este concepto de remuneraciones asimiladas y no como un implemento directo, se da de conformidad con la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, hay que tener en consideración que si bien, como mencionábamos, esto es un impuesto local, habrá que tomar en consideración la regulación específica de la ley del impuesto sobre la renta para el entendimiento de cuáles son estas acciones o más bien estos trabajos de remuneraciones asimilados no directamente con una persona que sería su patrón. Bueno, como base de este impuesto encontramos que, como bien se mencionaba en el párrafo anterior, que se graban las erogaciones en dinero, en especie o en servicios. ¿Qué es, ¿Cuál es el concepto que debemos de tomar como erogaciones? La ley nos define que tiene como supuesto cualquier erogación o cualquier pago que sea con motivo de este trabajo personal subordinado, con excepción de las participaciones de los trabajadores en las utilidades, las indemnizaciones por riesgos profesionales, las pensiones y jubilaciones, indemnizaciones en general y primas por retiro o por recesión, pagos por gastos funerarios, gastos de representación y viáticos, aportaciones a sistemas de ahorro como pueden ser Infonavit, ISPEA, ISSSTE, entre otros, los premios por la asistencia, premios por puntualidad, bonos en general, pagos por tiempo extraordinario, los pagos por alimentación y habitación, las prestaciones de servicio para comedor, bonos de transporte, etcétera, que suelen ser comunes dentro de algunas de las empresas,
primas de seguros por gastos médicos o seguros de vida, despensas, los instrumentos necesarios para ejecutar los trabajos y las remuneraciones para trabajadores con discapacidad. Aquí vemos que es una regulación más excluyente, digamos. Entonces, el legislador lo que busca es más bien considerar de forma general que cualquier pago realizado derivado de una relación de trabajo personal subordinado debería ser considerado como uno de estos conceptos que generan el pago o la obligación del pago del tributo y pone como excepción estos puntos en específico, por lo que vemos más bien un intento de hacer una lista limitativa de excepciones a que se cause el impuesto como tal. Una cuestión muy importante que vamos a ver a lo largo de toda esta presentación es que dichos conceptos que se busquen excluir del pago de impuestos sobre nóminas deben de registrarse forzosamente dentro de la contabilidad del contribuyente. Inclusive es el caso de las tres demarcaciones que debido a este avance que se ha dado con las plataformas digitales, el pago y la declaración propia del impuesto sobre nóminas ha transicionado, claro, en este concepto de que es un impuesto eh, que el propio contribuyente va a poder determinar, que debe exponer ante la autoridad, que debe exhibir cuál es el pago del impuesto que va a realizar dentro de su declaración y más importante, que exhiba o que muestre cuáles son estas personas o cuáles son estos supuestos de pago que van a estar exentos del mismo. En ese sentido, por ejemplo, un ejemplo es en la página o en el portal de la Secretaría de Finanzas del Estado de México, te van a pedir o te piden que desgloses cuáles son el número de personas, por ejemplo, mayores de 60 años que das empleo. Ya lo veremos un poquito más adelante, pero justamente existe un subsidio parcial para empleadores que contraten personas mayores de 60 años. Entonces necesitas desglosar o poner de manera específica cuántos trabajadores tienen esta característica para conocer cuál es el subsidio o correspondiente debido a dicha característica, digamos. Bueno, siguiendo y regresando un poquito, aunque me desvío un poco a la demarcación geográfica de Aguascalientes, ¿cuál es el sujeto a considerar dentro de este impuesto sobre nóminas? Están obligados al pago del impuesto las personas físicas y morales que realicen las remuneraciones por trabajo dentro del territorio del Estado, independientemente de la denominación que se les otorgue y aun cuando no tuvieran su domicilio en el Estado. Este también es una cuestión interesante, porque sobre todo por la última parte, cuando nos menciona, aun cuando no tuvieran su domicilio en el Estado. Es importante porque nos genera o nos da de forma muy específica que se causa el presente impuesto y la obligación de tributar por un hecho demarcado o establecido en una zona geográfica en específica, independientemente de dónde tengamos el domicilio fiscal. Esto quiere decir que, por ejemplo, si hubiera una empresa que está o tiene operaciones dentro de dos estados diferentes, hay que tomar en cuenta que no solo se va a atender al pago del impuesto o a la causación del impuesto en el domicilio fiscal, sino donde tenga la operación en específico. Esto significa que existe la posibilidad de que si una empresa tiene tres estados donde tiene operaciones, por ejemplo, Aguascalientes, Ciudad de México y Estado de México, habrá que considerar la regulación y la legislación específica de cada uno para saber cómo atender el pago de este impuesto sobre nóminas. También una cuestión que no mencioné, de forma general, el impuesto es denominado así, impuesto sobre nóminas, pero existen algunos estados que optan por cambiar la denominación del impuesto un poco. Ya veremos en este caso en específico la denominación que adopta el Estado de México para dicha contribución. Sigamos, en el estado de Aguascalientes, si no me equivoco, fue a principio de este 2023, se estableció un aumento en la tasa del impuesto sobre nóminas. En específico, hubo un aumento del 2 al 2.5%.
Un segundo. Hubo un aumento del 2 al 2.5% para este impuesto, por lo que hemos estado viendo en los últimos años que se ha generado este incremento. Hay incluso demarcaciones donde se ha subido al 3%, se busca subir incluso más 3.5%. Vemos que en el estado de Aguascalientes, al haber existido este aumento, también la tendencia del propio legislador es buscar aumentar de forma gradual cuánto se grava el impuesto sobre nóminas en el Estado y pues bueno, es parte de, del avance o de los cambios y reformas dentro de la ley de cada uno de los estados. Una cuestión importante eh, es que la forma en la que se debe de pagar ahora ha cambiado un poquito. La ley señalaba que se debe, bueno, todavía señala que el impuesto se debe pagar en los lugares, medios y formas autorizados por la Secretaría de Finanzas del Estado mediante la declaración mensual. Ahora, básicamente lo realizamos o se realiza todo por medio del portal de la propia Secretaría de Finanzas. Sin embargo, creo que es un punto importante recalcarlo, puesto que se ha vuelto mucho más práctico y mucho más rápido realizar el pago de forma digital. Una cuestión también importante es la fecha. La ley establece que el impuesto sobre nóminas se deberá cubrir a más tardar el día 17 del mes siguiente correspondiente al que integre el impuesto declarado. Es decir, si vamos a declarar el impuesto de agosto, debemos cubrirlo al día 17 del mes siguiente consecutivo. Incluso también una cuestión importante es que la declaración debe ser presentada incluso si no hay una cantidad que cubrir. De esta manera, el fisco local va a buscar tener información de las empresas y de los empleadores y puede detectar cuáles son los cambios o aumentos en una plantilla laboral, por ejemplo, o las obligaciones en cuestión de o en relación con el impuesto sobre nómina. Otro tema relevante es que, por ejemplo, la ley nos permite que dependiendo del último número del registro de contribuyente estatal, otorga algún beneficio donde haya días adicionales para la presentación de la declaración del impuesto. Como vemos aquí en la última parte de la diapositiva, existe la posibilidad de que en caso de que el último dígito o el sexto dígito del alfanumérico del registro de contribuyentes sea 1 y 2, se otorga un día hábil adicional. En caso de que sea 3 y 4, se otorgan 2 días hábiles adicionales y así sucesivamente. Entonces, también permite, por la cantidad de empresas, permite a los contribuyentes tener un beneficio en este sentido. No es un beneficio económico directo, pero bueno, también creo que coincidimos en que se aprecia un poco tener unos días de más para este tema y para cubrir con las obligaciones fiscales de los contribuyentes. Hay que también tener en cuenta, está muy en boga últimamente el tema de los servicios especializados. ¿Qué pasa con este impuesto en relación con los servicios especializados y con la contratación de obras de este estilo? La ley nos señala que las personas físicas o morales que contraten estos servicios especializados tienen la obligación de retener y enterar el impuesto las personas físicas o morales que contraten la prestación de estos servicios, que sea claro dentro del territorio del Estado y que se presten dentro del Estado. Regresamos otra vez a este tema geográfico donde el legislador es muy enfático en el sentido de que todos los trabajos o todas las erogaciones realizadas con motivo de la prestación de servicios y empleo en el Estado sean las grabadas. Eh, es una cuestión que debemos tomar en consideración justo porque ahorita vemos, incluso con empresas que nosotros asesoramos, es cada vez más común ver que existen empresas que empiezan a prestar servicios en algún otro estado, servicios exclusivos nunca he prestado, por ejemplo, servicios, no sé,
en Hidalgo, bueno, y voy y presto servicios en Hidalgo y no pasa nada, pero hay que tomar en consideración que dependiendo de la naturaleza propia del, por ejemplo, este servicio subcontratado o del servicio que se va a realizar, cómo me graba o cómo interactúa este negocio o esta relación jurídica comercial con las obligaciones que mi empresa va a tener en relación de impuestos sobre nóminas. También una cuestión relevante en este sentido de los servicios especializados es que la ley contempla al contratante de estos servicios como responsable en caso de que, de que el patrón llegase a no pagar. Por eso también es importante tener en consideración que se debe hacer la retención, enterar el impuesto y del mismo modo llevarlo, como habíamos señalado, dentro de la contabilidad para tener el registro de que ese impuesto se enteró y estar dando el cumplimiento de las obligaciones fiscales de las empresas. ¿Qué pasa en cuestión de sucursales? Y un Cuando punto quizás, un, perdón, Pablo, antes de que toques este tema de las sucursales, claro, derivado de la reforma del 2021 en materia laboral de subcontratación, la eliminación de los mismos por servicios especializados, también hubo una reforma aquí en la ley del impuesto en la ley de Hacienda del Estado de Aguascalientes, en relación con el artículo 65 que habla de la responsabilidad solidaria. Si bien la responsabilidad solidaria ya la traían legislada desde 2013, en el 2021 la adecuaron y hicieron especificaciones bajo los supuestos que los mismos que señala la Ley Federal del Trabajo respecto de que deben de ser servicios especializados que no estén en el objeto social de la parte que los contrate, así como que no sean de la actividad económica preponderante. Un aspecto importante ahí a puntualizar es la responsabilidad solidaria de aquella persona, como mencionó Pablo, que contrata estos servicios especializados. Y un punto, sobre todo aquí importante, o para mí el más importante, es que el objeto o la remuneración que se toma como base para la retención no es en sí el salario, es respecto del pago. ¿Y por qué esto me hace importante? Muchas veces, dentro de los que compramos unos servicios especializados, van insumos, dependiendo del tipo de servicio, se cobran a veces los insumos que se necesitan para generar los mismos y la tarifa es más alta, el pago es más alto. Por tanto, la base de la retención es más alta, porque no es sobre la remuneración al objeto, que son estos emolumentos económicos por un trabajo subordinado, que es la base del impuesto, el objeto del impuesto, sino en tema de la retención y la responsabilidad solidaria, es sobre el pago que se le hace al contratista. Esto hay que tenerlo ahí en claro y que es un punto importante, que es gravoso. Y además, otro punto importante, si te retienen eso como sujeto directo, no te exime de la obligación de presentar tu declaración. Aún y cuando te hayan retenido que sea una cantidad mayor para alguno de los supuestos y no tengas cantidad a pagar, estás obligado como contratista también a presentar tu declaración sobre impuestos sobre nóminas. Señalo estos aspectos que para mí son importantes porque nos han llegado como dudas de, oye, cuando tengo un servicio especializado en esto, bueno, pues de entrada tienes las obligaciones federales y en materia local, pues esta obligación de retención sobre ese contratista, sobre el pago que le haces. Y ahí nos están haciendo una pregunta de tratamiento de home office y si gustan ya que terminemos de explicar, que yo creo que genera muchas dudas de manera dependiendo de cada estado, ya que terminamos la plática de las generalidades de los tres estados, abordamos el tratamiento de home office respecto a este tipo de impuestos. perfecto. Gracias por la observación, Luis Fernando. Eh, Seguimos con la cuestión de las sucursales, como les comentaba. ¿Qué pasa en el caso de que las sociedades, las empresas, tengan diversas sucursales? La ley permite que el contribuyente pueda decidir si va a realizar el pago o realizar, digamos, los pagos de impuestos sobre nóminas por cada sucursal o realizar un solo pago concentrado de todas sus oficinas o sucursales. Esto es por declaración en el sentido que puede presentar varias declaraciones o puede presentar una donde involucra a todos sus empleados con todas las sucursales. Sin embargo, en caso de que el contribuyente opte por realizar esta declaración única donde contemple todos los empleados,
se requiere que la propia Secretaría de Finanzas dé su previa autorización para tal. En este caso, este pago concentrado debe contener la relación de los domicilios y sucursales, el número de empleados de cada una, el importe de los salarios y el monto del impuesto correspondiente para quien labore en cada una de las sucursales. El contribuyente debe tener un solo registro por la empresa matriz y cada una, digamos, tener un concentrado de cada una de sus sucursales en caso del pago. Esto permite entonces que, independientemente de la locación geográfica de las sucursales que se tengan, exista la posibilidad, si así resulta más cómodo para el contribuyente, juntar todos los empleados, todas las sucursales y a pesar de que sea un poco más de trabajo por tener este desglose, digamos, contable, permite que el impuesto sobre nómina sea cubierto exclusivamente dentro de una legislación específica. ¿Cuáles son las obligaciones de los contribuyentes? Para este caso, la ley nos establece que el contribuyente deberá solicitar el apadronamiento en el registro de contribuyentes del Estado en un plazo de 30 días a partir de que inicien actividades por las que se deben efectuar los pagos. En segundo lugar, llevar la contabilidad según el Código Fiscal del Estado, en el que consten las erogaciones para remunerar el trabajo personal. Posteriormente, presentar sus declaraciones en cuanto a este impuesto, presentar ante las autoridades los avisos de cambio de nombre, razón social, domicilio, traslado, traspaso o suspensión de actividades, presentar los avisos, datos, documentos e informes que soliciten las autoridades fiscales en relación a este impuesto, dar aviso a las autoridades de la apertura o cierre de su sucursal. De manera general, las obligaciones que vemos aquí son bastante generales, sobre todo tomando en consideración la propia legislación local del estado de Aguascalientes. Y por último tenemos los estímulos. La legislación de Aguascalientes contempla estímulos en específico, todos abarcando un descuento del 50% del pago o la erogación que se hará como impuesto sobre nómina. La ley señala que existe este descuento del 50% cuando el empleador realice el pago para empleados, para los siguientes empleados o categoría de empleados, digamos. En primer lugar tenemos las madres solteras de nuevo ingreso y el impuesto va a aplicar por un año a partir de cuando fueron contratadas. El segundo caso es de los trabajadores que tengan la calidad de migrantes. Si su condición fuera regresar a su país de origen por un periodo de 3 años, a partir de la fecha en que fueron contratados. En tercer lugar, tenemos a las personas que sean contratadas que tengan la calidad de mayores de 60 años. Posteriormente, quienes gocen de su primer empleo por un periodo de un año a partir de la fecha en que fueron contratados. Entonces, personas que recién se incorporan al mundo laboral. Y por último, las personas con discapacidad. Vamos a ver cómo algunas otras legislaciones, en este caso, por ejemplo, la del Estado de México, contempla diferentes niveles de subsidio. Hay algunos que involucran la generalidad del subsidio, por ejemplo, en el caso del pago del 100% del impuesto sobre nómina, y hay otros que también, como en Aguascalientes, tienen esta calidad de estímulos o de subsidios, pero relativos a la calidad de los trabajadores que se emplean. Ya igual, más bien, una vez que analicemos las otras dos legislaciones, vamos a poder hacer una comparativa más concreta sobre el tema de estímulos y subsidios y ver incluso porque en los últimos años hemos asesorado y hemos visto una transición de algunas empresas hacia otras legislaciones debido a estímulos y subsidios fiscales que no solo tienen que ver con el impuesto sobre nómina, sino que creemos o vemos que hay legislación que busca más incentivar un cambio o un ingreso a su demarcación geográfica, a su estado, en el sentido de que pagarían menos impuestos o que tienen mayores estímulos para hacer un cambio de domicilio fiscal y de operaciones. Bueno, pasemos entonces a la legislación relativa a la Ciudad de México. El impuesto sobre nóminas en la Ciudad de México se regula dentro del Código Fiscal de dicha demarcación.
¿Cuáles son las consideraciones generales? Primero, los sujetos. ¿Quién es el sujeto obligado al pago de este tributo? Son las personas físicas o morales que realicen erogaciones en dinero o en especie por concepto de remuneración al trabajo personal subordinado, independientemente de la designación que se les otorgue. Entonces, vemos que sí hay un patrón común en cuanto a quién es el sujeto que lo paga y es bastante claro que el legislador va a buscar eh, contener a la mayor cantidad de personas que pueda dentro o que puedan más bien aprovechar de este tipo de servicios o de empleo. Aquí hay una salvedad que hay que tomar en cuenta. En la Ciudad de México y en su legislación es más abierta. Aquí termina señalando independientemente de la designación que se les otorgue, significando que cualquier servicio o relación que pudiera tener alguna similitud o que pudiera, no quiero decir confundirse, pero que pudiera equipararse a, a, a un servicio, por ejemplo, especializado, una prestación de servicios o incluso al mismo empleo, entraría como con una consideración para el pago del impuesto sobre nómina. ¿Cuál es el objeto? La erogación en dinero o en especie por concepto de remuneración al trabajo personal subordinado, independientemente de la designación que se le otorgue. Igual, vemos esta apertura para poder grabar prácticamente o de forma general los pagos que se hagan en este tipo de relaciones laborales o relaciones comerciales en su caso. Se consideran erogaciones destinadas a remunerar al trabajo personal subordinado las siguientes: los sueldos y salarios, tiempo extraordinario de trabajo, premios, primas, bonos, estímulos e incentivos, compensaciones, gratificaciones y aguinaldos, participación patronal al fondo de ahorros, primas de antigüedad, comisiones y pagos realizados a administradores, comisarios o miembros del consejo directivo de vigilancia o administración de sociedades y asociaciones. Aquí ya vemos el primer cambio grande. Mientras que la legislación de Aguascalientes lo manejaba de forma general y buscaba más bien tener un listado de excepciones, aquí de entrada ya nos están, el legislador de Ciudad de México está buscando determinar y delimitar cuáles forzosamente se van a considerar que graban o que son erogaciones destinadas a remunerar el trabajo personal. Eh, También existe una lista de excepciones, como lo vamos a ver más adelante, pero ya vemos cómo dentro de la propia legislación existen estos cambios pequeños, pero que sí van a tener una importancia o una significancia al momento en el que estemos determinando si los actos que está realizando una empresa o los actos derivados de una relación comercial van a generar o van a actualizar para que seamos obligados al pago de esta contribución. Como se los anticipaba, también existe esta lista donde se señalan cuáles son las erogaciones que no se deben considerar como parte de, o que graban, no que graban, pero que actualizan el supuesto del pago del impuesto sobre nóminas. Estos son los instrumentos necesarios para la ejecución del trabajo, que también venía dentro de la legislación pasada, las aportaciones al sistema de ahorro para el retiro, los gastos funerarios, jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, pensiones vitalicias u otras formas de retiro, indemnizaciones por riesgo de trabajo, aportaciones al Infonavit, el Fobiste, cuotas al IMSS y al ISSSTE, aportaciones para cuotas del seguro del retiro o para constituir fondos de algún plan de pensiones que reúnan los requisitos que establezca la Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro, gastos de representación y viáticos, alimentación, habitación y dispensas onerosas, intereses subsidiados en créditos personales, primas por seguros obligatorios por disposición de ley, prestaciones de previsión social regulares y permanentes, participaciones en las utilidades y personas contratadas con discapacidad. Son muy similares a las que vimos en la legislación anterior, son claramente erogaciones que definitivamente no deben o no se consideran dentro de un pago de una relación contractual o un pago de una relación laboral. Entonces, de forma muy estándar, vemos cuáles son las erogaciones que no van a entrar dentro de este impuesto sobre nóminas contra
las que sí deben ser consideradas. Ahora, aquí hay una cuestión relevante. Si bien tenemos una lista donde nos dicen cuáles son las erogaciones que deben ser consideradas, no, nuestro punto de vista es que no solo significa que estas son las únicas, debido a que, como mencionamos anteriormente, voy a regresar un poquito dentro del objeto, se señala que el objeto son las erogaciones en dinero en especie por concepto de remuneración al trabajo personal subordinado, independientemente de la designación que se les otorgue. Por lo que incluso si nosotros no consideramos o no designamos o llamamos las erogaciones que realicemos como sueldos, tiempos extraordinarios, si la naturaleza propia de la erogación es equiparable a estos, también debe ser considerado como que lo grava, puesto que existe este candadito o esta disposición específica de independientemente de la designación que se les otorgue, lo que nos hace remitirnos a la naturaleza propia de la erogación y con eso es con lo que debemos de considerar si dicho pago o dicha erogación debe considerarse para la integración del impuesto sobre nóminas o si debería dejarse fuera. Como señalamos también la legislación anterior, la ley hace señalamiento específico que para que estos conceptos que no deben ser considerados dentro de las erogaciones sean excluidos, deberán estar registrados en la contabilidad del contribuyente. Esto en las tres legislaciones es muy importante, es obligatorio completamente, porque si no está registrado dentro de la contabilidad, el fisco no los va a tomar como que se estén excluyendo y entonces ahí va a existir un incumplimiento derivado de esta falta de que estén contenidos en la contabilidad. Para el caso de la Ciudad de México, a diferencia de la regulación estatal en Aguascalientes, la tasa para la Ciudad de México es del 3%. Como bien señaló Luis Fernando, que fue algo que yo omití en la legislación pasada, el 3% se debe contabilizar sobre la erogación de los pagos que se realicen, no sobre el propio monto pagado al empleado, sino sobre el monto pagado por el patrón en su totalidad por estos conceptos. ¿Cuál es la época de pago? La época de pago se causará en el momento en el que se realicen las erogaciones por trabajo personal subordinado, por lo que es inmediato. En cuanto se realicen las erogaciones, se actualiza el supuesto de pago del impuesto. Se pagará mediante declaración que se presentará a través de los medios electrónicos que establezca la Secretaría, a más tardar de igual forma el día 17 del mes siguiente al que se cause. Aquí ya vemos un cambio en relación a la legislación anterior. Ya se mueve completamente este tema electrónico, medios digitales para hacer la declaración, que como mencionamos es una cuestión mucho más práctica, a diferencia de la legislación Aguascalientes, sí un poco rezagada en cuanto a la redacción, más no en cuanto a la práctica. En la práctica el portal existe y el portal, por supuesto, que funciona y se realiza por el portal medio. En caso de errores a la declaración, se pueden presentar declaraciones complementarias. Creo que no hay ningún tema. Y la obligación de presentar la declaración subsiste aún si no se generó ninguna erogación. Como señalábamos, la autoridad está en una posición donde busca tener el control o fiscalizar incluso si el impuesto no se está causando. En relación con los servicios especializados, las personas físicas o morales que contraten o subcontraten servicios especializados o de ejecución de obras especializadas deberán o tendrán la obligación de ser también responsables, aun cuando la erogación por concepto de remuneración al trabajo personal subordinado se realice por conducto de otra persona. Deberán presentar ante la Secretaría un aviso dentro de los 10 días siguientes, aquel en que se celebre dicho contrato o se realicen modificaciones al mismo. Aquí vemos un poco más de control por parte de la autoridad. Aquí buscan que en caso de que exista esta relación de subcontratación de servicios especializados o de obra en sentido, va a buscar también no solo que sea responsable, sino que también se dé este aviso, se presente este aviso dentro de los 10 días siguientes a la celebración del contrato, o en su caso las modificaciones, que también es algo a tener en cuenta.
puesto que la obligación se vuelve un poco más larga, es continua en el sentido de si hay algún cambio dentro de nuestro contrato, también debemos de realizar ese aviso. El aviso en sí debe contener el original o la copia certificada del contrato, debe informar el número de trabajadores que presten los servicios correspondientes, la denominación, razón social, RFC y domicilio del contrato. Esto, digamos, va un poco y se puede ver cómo esta regulación va muy de la mano con la regulación de REPSE, que aunque es una materia diferente, más allegada, digamos, el sistema de registro a la materia laboral, también tiene su repercusión aquí. Se informa el número de trabajadores, cuáles son los servicios, entonces esta homologación que hace también el legislador para buscar que en temas, por ejemplo, laborales, fiscales, tenga un poco más de control en este sentido. No sé, Luis Fernando, si quieras comentar algo en específico sobre la regulación de la Ciudad de México. Sí, Pablo, muchas gracias. Aquí de manera adicional mencionarles que el artículo 58 y el Código Fiscal de la Ciudad de México establece que el dictamen es obligatorio en materia de este impuesto para aquellas empresas o para aquellos patrones que tuvieran en promedio mensual 150 trabajadores. Como lo sabemos, el dictamen se asimila al dictamen federal mediante el cual un contador certificado esté registrado en la Ciudad de México, expedido el certificado por un colegio que tenga dicho registro, eh, debe de revisar los números, hacerla como si fuera el SAT y revisar y determinar la contabilidad de la empresa respecto de esta contribución. Y es sobre aquellos que tengan 150 trabajadores en promedio mensual. Es decir, si por ejemplo, si no estuviste en este promedio, es decir, tuviste alrededor de 100 o menos, no pasaría, no tendrías esta obligación. Sin embargo, la legislación te establece que si una vez acabado el ejercicio y haces ese promedio y en promedio lo tienes, debes de presentar dictamen el ejercicio siguiente. Se presenta en marzo. En marzo se presenta este dictamen. Eso es de los aspectos diferentes a considerar. Aquí ya empieza a haber un tema de dictamen y nos ha tocado ver incluso pues ya facultades de comprobación, quizá también lo vamos a tocar en el Estado de México, pero algo que llama la atención precisamente del tema del dictamen es que en materia federal cuando te dictaminas, que primero se debería revisar el dictamen y luego al contribuyente, que muchas veces las autoridades fiscales desobedecen esa regla, es escrita pero no se cumple. Sin embargo, aquí de manera expresa me llama la atención que no importa que te dictamines, la autoridad puede decidir libremente con quién ejerce facultades de comprobación. Es decir, si se va primero a revisar el dictamen o si se va directamente con el contribuyente. Aquí me pareció que más bien el colegio en la Ciudad de México hizo un muy buen trabajo de cabildeo para que no se desprendiera esta obligación, porque al final del día el tener un dictamen no te excluye o no hace que primero vayas a que te revisen la facultad de comprobación hacia él y luego hacia ti. Tomando un tema de facultades de comprobación, de manera electrónica, últimamente a algunos de nuestros clientes les están llegando cartas de invitación, por así mencionarlo, o oficios con generalidades de cruce de información. Muchas veces, ¿cómo cruzan la información? Es decir, le solicitan la autoridad fiscal de la Ciudad de México al Seguro Social y también lo hacen en Aguascalientes. Eh, Le solicita la información al Seguro Social y de la base. No más que aquí hay un problema. La base, lo que determina la base de las cuotas sobre patronales es muy diferente a las bases que determinan en cada estado. Y como no les dan las cuentas o ven que en el IMSS por lo común se paga más, señalan o ven observaciones y a través de ellas empiezan a ejercer una especie de facultad de comprobación a través de una carta de invitación. Es lo último que hemos detectado. Tal cual per se como facultades de comprobación de que vaya el visitador, no hay muchas, sin embargo, se están robusteciendo en métodos electrónicos para ejercer presión sobre los contribuyentes. Creo que por parte de la Ciudad de México es de las características que observamos, de los que vimos, y pues vamos a pasar ahora al Estado de México. Vi una pregunta ahí, y creo que la voy a contestar brevemente para Aurora, respecto de sí, incluso lo voy a mencionar aquí porque nos tocó un caso
de que aquí puede haber una evolución, es decir, si hiciste un pago de más derivado de la misma mecánica o un pago de lo indebido, prever en las tres legislaciones la devolución, cada una tiene sus especialidades en el mecanismo, pero lo prevé. Pero lo voy a mencionar aquí antes de pasar al Estado de México porque nos tocó un caso muy curioso con un contribuyente extranjero que hizo su cambio de domicilio de la Ciudad de México al Estado de México, se dio de baja, hizo los cambios de domicilio fiscal, las bajas patronales, altas patronales en el Estado y dejó las actividades totalmente en el Estado de México. Sin embargo, su equipo de contabilidad es extranjero y siguieron pagando el impuesto sobre nóminas en la Ciudad de México y no en el Estado de México, y lo cual les generó un tema ahí contencioso en el Estado de México por el incumplimiento de la obligación y en la Ciudad de México como un pago de lo indebido. Se está llevando el procedimiento de la evolución del pago de lo indebido en la Ciudad de México y el tema de regularización en el Estado de México. Pero para contestar, pero ahora sí, si pagaste, incluso puedes compensar contra los meses siguientes. Correcto. Muchas gracias, Luis Fernando. Siguiendo entonces con ahora, por último, la demarcación geográfica específica del Estado de México. El impuesto, bueno, aquí ya no es impuesto sobre nóminas, justamente, se encuentra en el Código Financiero del Estado de México. ¿Cuáles son bueno, creo que más bien aquí nos faltó la diapositiva, pero existe esta diferencia dentro, como lo habías mencionado, de la nomenclatura dada, dada al impuesto sobre nóminas en diferentes lugares. En el caso del Estado de México, es el impuesto sobre erogaciones al trabajo personal. Entonces, aquí es donde ya vemos que, si bien la naturaleza propia eh, del impuesto es el mismo, sí existen estas sutiles diferencias que debemos de tomar en consideración. Lo digo en el sentido de si hubiera alguna empresa que buscara iniciar operaciones en algún otro estado, en alguna otra entidad, puede ser que el hecho de buscar directamente en la ley o en la regulación impuestos sobre nóminas, puede ser que en su momento no aparezca nada, no salga que existe la obligación como tal del impuesto sobre nóminas, pero exista este impuesto bajo otra denominación que habrá que tomar en consideración, puesto que la naturaleza sí es la misma y podríamos resultar grabados o objeto más bien, o sujetos a realizar el pago y la integración de dicho impuesto. Habiendo señalado lo anterior, ¿cuáles son las consideraciones generales para el Estado de México? Primero, regresamos al tema de los sujetos. Son las personas físicas y jurídicas colectivas, incluidas las asociaciones en participación que realicen pagos en efectivo o en especie por concepto de remuneración al trabajo personal prestado dentro del territorio del Estado, independientemente de la denominación que se les otorgue. Y ya vemos que también existe un cambio. Ya no es nada más, antes se señalaba personas físicas y jurídicas, ahora incluye la asociación en participación, que ya es una determinante específica de una figura jurídica que no habíamos visto en las regulaciones anteriores. El segundo es que realicen pagos en efectivo o en especie, que es bastante similar a las dos legislaciones anteriores, por concepto de remuneración del trabajo personal, prestado dentro del territorio del Estado de México, independientemente de la denominación que se les otorgue. Aquí otra vez vemos esta última parte, donde la autoridad busca esa apertura, busca la facultad de poder determinar que independientemente de la denominación que se le otorga a la persona física o jurídica, o a la remuneración en sí, puede catalogarse o puede equipararse a cualquiera de las que señale derivado de la naturaleza propia de la negocio. ¿Cuál es el objeto? El objeto son los pagos en efectivo en especie por concepto de remuneraciones al trabajo personal prestado dentro del territorio del Estado, independientemente de la denominación que se los otorgue. Este sí es completamente una copia de la última parte del sujeto. ¿Cuáles son las consideraciones generales? Aquí también tenemos una lista enunciativa de cuáles son las erogaciones que se deben considerar como remuneraciones al trabajo personal. Primero tenemos los pagos de salarios y sueldos, pagos de tiempo extraordinario de trabajo, pagos de premios, bonos, estímulos, incentivos y ayudas, pagos de compensaciones, pagos de gratificaciones y aguinaldos, pagos de participación patronal al fondo de ahorros,
pagos de primas de antigüedad, pago de participación de los trabajadores en utilidades, pagos de bienes y servicios, pagos de comisiones, pagos realizados a administradores, comisarios, accionistas, socios o asociados de personas jurídicas colectivas que provengan de una relación de trabajo personal, pagos otorgados para los servicios de comedor o comida, pagos de despensas en efectivo, en especie o vales. Aquí es una cosa importante, también los vales van a entrar dentro de esta consideración. Pagos otorgados por los servicios de transporte proporcionados a los empleados, pagos de primas de seguro de gastos médicos o de vida, pagos que asimilen a los ingresos por salarios en los términos de la ley del ISR y cualquier otra de naturaleza análoga a las señaladas en esta disposición, que se entrega a cambio del trabajo personal independientemente de la denominación que se les otorgue. Vemos, en general, son muy parecidas a las que ya revisamos en las legislaciones anteriores, pero aquí es todavía más clara la autoridad. El legislador todavía busca más claridad o busca tener eh, más intrínseco o más clara esa facultad que tiene para él determinar que una erogación puede ser considerada como tal. Este último punto que señala cualquier otra naturaleza análoga, ahí lo que nos señala es necesitamos al momento de estar realizando o de integrar este impuesto para su declaración, debemos tomar en cuenta cuál es la naturaleza de las erogaciones que vienen arriba y si existe una erogación que no viene dentro de la lista, pero que tiene tintes o tiene esta naturaleza equiparada a estos pagos, sí debemos considerarla dentro del impuesto, de la integración del impuesto sobre nóminas. ¿Cuál es la base? Aquí más bien también tenemos un supuesto donde la ley nos señala cuáles erogaciones no van a causar este impuesto. Eh, Primeramente son las becas educacionales y deportivas para los trabajadores, las indemnizaciones por despido o terminación de la relación laboral, riesgos o enfermedades profesionales, las pensiones, jubilaciones y gastos funerarios, los pagos a personas discapacitadas o con enfermedades en estado terminal, crónicas o degenerativas, contraprestaciones pagadas por las instituciones de asistencia privada reconocidas por el Estado, pagos realizados a personas físicas por la prestación de su trabajo personal independiente. Aquí la lista es un poquito más corta, es un poquito más específica también. Entonces, hay que tomarla en consideración también. Creemos nosotros, o incluso desde que estábamos haciendo el análisis para esta legislación, desde un principio se nos hizo interesante que el legislador hubiera puesto pagos realizados a personas físicas por prestación de su trabajo personal independiente, puesto que claramente eh, pues una excepción directamente a la naturaleza del impuesto, pero generalmente eh, pues no lo va a grabar en ningún lado. Siguiendo con las consideraciones generales, ¿cuál es la tasa? El Estado de México también contempla una tasa del 3% sobre el monto total de los pagos efectuados como remuneración. Eh, Como vemos, Ciudad de México, Estado de México son algunos de los estados que podemos considerar o de las demarcaciones que podemos considerar como punta de lanza en este supuesto, en el impuesto sobre nóminas y muchas veces en temas fiscales en general. Vemos la tendencia que tienen ambos hacia una regulación más, pues no quiero decir más estricta porque no lo es tampoco, pero más regulada. Si buscan establecer supuestos más específicos, hemos visto en los últimos años cómo la propia autoridad en el Estado de México y en la Ciudad de México han fortalecido mucho el conocimiento que tienen en esta materia. Y la verdad es que últimamente también hay que reconocerlo, también nos hemos llevado buen sabor de boca al tener nosotros interacción con la autoridad en el sentido que tienen respuesta ante las cuestiones que les planteamos. Eh, pero bueno, siguiendo con la presentación, eh, ¿cuál es la época de pago? Eh, en ese sentido, aquí hay una diferencia con las dos legislaciones anteriores, que en lugar de ser el día 17, es anterior. Se debe de presentar la declaración a más tardar el día 10 del mes siguiente al que se entere.
Este impuesto se retendrá en el momento en el que se realicen las erogaciones por remuneraciones de trabajo personal y se pagará mediante declaración en la forma oficial aprobada, que deberá presentarse a más tardar el día 10 del mes siguiente en el que se causó o retuvo el impuesto. De forma general, la declaración es igual que en las otras legislaciones. Se hace también por medio del portal de la Secretaría de Finanzas del Estado de México y de igual forma vemos la misma tendencia que es cambiar a estos medios digitales, realizar de forma más rápida y eficiente no solo la declaración, sino también los pagos. Creo que por ahí estuvimos trabajando mucho en este sentido con los portales y con la autoridad en el caso que mencionó Luis Fernando, y la verdad es que vemos que esta tendencia del cambio a los portales digitales electrónicos para realizar todas las es de bastante ayuda y se vuelve mucho más sencillo para el contribuyente, para la autoridad y para los propios asesores que muchas veces estamos viendo eh, eh, la, las situaciones, ¿no? Todos los trámites que lleva un contribuyente. Aquí también nos encontramos, como mencionaba Luis Fernando, con el tema de la declaración anual informativa. Están obligados a presentar declaración anual informativa dentro de los 2 primeros meses del año las personas físicas o jurídicas colectivas que presenten servicios mediante los cuales proporcionen a trabajadores a terceros cuyo domicilio se encuentre dentro o fuera del territorio del Estado. Contraten en territorio del Estado servicios mediante los cuales se les proporcionen trabajo. Aquí vemos también esta figura que como viene en la siguiente lámina, sobre la contratación y subcontratación de servicios especializados y de algunas otras relaciones análogas, relaciones comerciales análogas. En este caso, ¿qué pasa con los servicios especializados? En el Estado de México se obliga al contratante, está obligado a retener y enterar el impuesto las personas físicas y jurídico-colectivas que contraten la prestación de servicios de contribuyentes domiciliados en otro estado o en la entidad federativa, cuya realización genere la prestación de trabajo personal dentro del territorio del estado. Aquí no hay ningún cambio con la legislación, por ejemplo, de los clientes. La retención del impuesto se efectuará al contribuyente que preste los servicios contratados, debiendo entregarle la constancia de retención correspondiente durante los 15 días siguientes al periodo respectivo. De igual forma, vemos esta situación de responsabilidad también del contratante en cuanto al pago de impuestos sobre nómina y esta comunicación entre contratante y contratista sobre que se debe de entregar la constancia de retención, eh, o sea, a la autoridad me refiero, pero sí vemos este tema recurrente de ya una regulación de la mano con el tema del REPSE. Eh, Se desconoce el monto de las remuneraciones del trabajo personal. La retención, en caso de que se desconozcan, deberá ser aplicando la tasa del 3% del valor de las contrataciones efectivamente pagadas por los servicios contratados en el mes que corresponda, sin incluir el IVA e independientemente de la denominación con la que se decide. Vemos también en este sentido la independencia de cómo se designa esa erogación, ¿no? Es bastante claro que la autoridad busca acaparar lo más que pueda con la redacción que pone. Bueno, pasamos al tema de los subsidios en el Estado de México, que a nuestro parecer es una de las regulaciones, el tema de subsidios más interesantes que hay. Primeramente, señalar que la ley otorga, como ya lo había mencionado, diferentes tipos de subsidios. Vamos a encontrar subsidios que van en una totalidad del pago del impuesto, mientras que algunas otras atienden al carácter específico de las personas empleadas para dichos trabajos. Eh, Nosotros, y creo que Luis Fernando lo podrá corroborar, nosotros hemos visto una tendencia de muchas empresas que no solo por este tema, pero también es un incentivo que se tiene, buscan migrar muchas veces de estados colindantes al Estado de México para tener estos subsidios o algunos de estos beneficios fiscales, independientemente de si es o no un lugar más cómodo para su operación o si tiene algunas otras situaciones que benefician más la operación de la propia empresa. La verdad es que vemos y hemos estado en contacto con la autoridad, vemos que hay una disposición de la propia autoridad para otorgar este tipo de subsidios porque buscan incentivar
la operación y la entrada de empresas al Estado de México. Primeramente, me gustaría señalar que hay dos subsidios para del 100% para el pago de este impuesto, que es las nuevas empresas que decidan establecer su domicilio fiscal dentro del Estado de México. Esto es desde una etapa constitutiva de la empresa, si lo queremos ver así, desde un inicio de operaciones. Mientras que en el segundo son empresas que teniendo fuentes de empleo en cualquier otra entidad federativa, realicen el cambio de las mismas al Estado de México, lo que quiere decir que no es solo constituir, o bueno, más bien, no solo empresas que constituyan en el Estado de México pueden tener un subsidio, sino también empresas que hubieran estado teniendo operaciones en algún otro estado o que tuvieran estos fuentes de empleo en otra entidad federativa, también tienen un subsidio relativo de 100% a la hora de hacer este cambio al Estado de México. Después ya vemos los subsidios específicos derivados de la calidad de los trabajadores que una empresa pudiera emplear, que es aquellas que contraten personas de 60 años, aquellas que contraten y generen empleos nuevos para egresados de los niveles educativos técnico, tecnológico o profesional en los años 2021, 2022 y 2023. Aquí, por ejemplo, hay una diferencia en cuanto al que ya hemos visto antes, puesto que esto de que contraten y generen empleos nuevos, en el otro no existía esta capacidad técnica de nivel técnico, tecnológico o profesional, sino era a cualquier persona que tuviera un nuevo, o sea, que fuera su primera vez empleado, ¿no? El siguiente son empresas que durante el ejercicio fiscal 2023 generen nuevas plazas para personal que acceda por primera vez al mercado laboral, considerando la plantilla de trabajadores que tuviera al 31 de diciembre. Este ya asemejado a la que comentábamos ahorita, ya es no por la capacidad técnica, sino que generen esas nuevas plazas de personal y que accedan por primera vez al mercado laboral. Entonces, aquí ya encontramos que hay algunos, digamos, asegúnes específicos que es que se generen las nuevas plazas por una parte. Entonces, no es una empresa que pueda tener, digamos, si tiene 100 empleados y esos 100 empleados sale uno y entra uno de nuevo ingreso, ahí no entra completamente dentro de este supuesto. Y otra consideración importante es que aquí marca una fecha, que es considerando la plantilla de trabajadores que tuviera al 31 de diciembre del 2022. Entonces, este aumento en la fuerza laboral de la empresa, de la sociedad, debe de realizarse posterior a la plantilla que se tuviera registrada el 31 de diciembre del 2022. El siguiente son los contribuyentes cuyo domicilio fiscal federal principal declarado ante el SAT se ubique en el Estado de México y que durante el ejercicio fiscal 2023 incrementen su plantilla laboral, gozarán del subsidio que se cause respecto de las nuevas plazas desde la fecha en que se genere y durante los 12 meses posteriores. Aquí en específico es el tema de que gozarán del subsidio que cause respecto de las nuevas plazas. Ahí es donde está la diferencia entre este y algunos de los supuestos anteriores. Eh, seguimos con aquellas que contraten a personas pertenecientes a alguna comunidad indígena. Esta es bastante clara. Los contribuyentes que durante el ejercicio fiscal 2023 contraten y ubiquen en plazas de nueva generación a personas que hayan perdido su fuente de empleo formal durante los meses de marzo a diciembre del 2020 y de enero a diciembre del 2021 que se cause respecto de las nuevas plazas durante los 12 meses posteriores y considerando la plantilla de trabajadores que tuviera el 31 de diciembre de 2020. Este vemos que claramente es una regulación derivada de la pandemia que se vivió y también tiene algunos asegúnes como las anteriores, señalando la plantilla del 31 de diciembre y por un tiempo limitado o determinado que es de los 12 meses posteriores a, a dicha fecha. Seguimos con los contribuyentes que contraten a personas liberadas con motivo de amnistía estatal. Y por último, contribuyentes mujeres jefas de familia con hasta 3 empleados. Por último, quisiéramos abordar un poco los juicios o mecanismos de defensa que hay en este sentido. Adelante. Y Pablo, quizá un poquito antes de que tomes este tema, también quisiera tocar, como lo mencioné, el dictamen en el Estado de México también es obligatorio en el tema de este impuesto.
del ISSSTE también hay que dictaminar. Sin embargo, cambian los supuestos a diferencia de la Ciudad de México. Y aquí es, bueno, el primero sobre el promedio de personal, aquí la cantidad es sobre 200 empleados. Aquellas empresas que tengan alrededor de 200 trabajadores de manera mensual deben dictaminarse. Y también sobre, hay otro criterio que es aquellos que tengan un pago mensual promedio de 400,000 pesos deben dictaminarse. Y por último, hay uno adicional que combina las dos, que dice que es aquellos contribuyentes que contraten servicios especializados que en promedio reciban 200 trabajadores o causen una retención promedio de pago, perdón, una retención, un promedio de retención de 400,000 pesos, también deberán de dictaminarse. Aquí, como lo dice Pablo, yo creo que vale la pena resaltarlo. La verdad es que nos hemos quedado con muy buen sabor de boca de la administración pasada en tema de finanzas respecto de este tema del ISERP. Nos tocó ahí lidiar con unas tanto sanciones, regularizaciones y el cambio de diseño y aplicación de los subsidios, y la verdad es que fluyó de una manera muy buena. La aplicación del subsidio, por ejemplo, aquí es a través del portal. A través del portal se activa y hay veces que hay un problema para activarlo, es decir, el mismo algoritmo del sistema, si ve ciertos retrasos, lo bloquea. Sin embargo, funciona de manera electrónica. Haces tu declaración y al momento de presentar tu declaración, te bota tu cantidad a pagar y le aplicas, abajo viene literal la lista de los subsidios que les acaba de leer Pablo, y aplicas el mismo. Dependiendo del que tengas, es lo que da. Creo que como bien lo mencionó Pablo, es el estado que creemos que va más allá de la aplicación, o que sí tiene una finalidad estos subsidios, sobre todo esto de generación de nuevos empleos, o para aquellas empresas que llegan e inician operaciones que creo que un aspecto importante que no lo mencionó Pablo es el tema de la temporalidad. La ley de ingresos los menciona en Aguascalientes, es por el ejercicio fiscal, es decir, este 50% de descuento que se hace solamente es para aquellos de ese ejercicio fiscal, solamente ahí aplica. En el Estado de México hay algo diferente, que es sobre 36 meses, por ejemplo, el de inicio de operaciones. Es muy benéfico. ¿Qué quiere decir? Que durante una vez que inicias operaciones, si inicias operaciones con 100 trabajadores, durante 3 años, por esos 100 trabajadores no vas a pagar este impuesto. Por eso creemos que realmente la naturaleza del beneficio es mayor, y realmente lo consideramos. Como les va a contar Pablo ahorita, tocaremos un poco de los aspectos sobre los medios de defensa que hemos visto o que practicamos en contra de este impuesto. El impuesto, cada vez que es modificado, prevé la posibilidad de que se promueva una demanda de amparo indirecto en contra de los elementos del tributo. Dependiendo la naturaleza o dependiendo la modificación, o incluso si es una empresa de nueva creación, pues puede pelear prácticamente todo. En la firma hemos presentado en algunos estados de los que mencionamos medios de defensa en contra de estos impuestos, y Pablo les va a comentar un poquito más de estos. Gracias, Luis Fernando. Sí, como comenta Luis Fernando, hemos ya estado trabajando y ya hemos presentado incluso en algunos estados de la República estos juicios de amparo en contra de estas determinaciones de impuestos sobre nómina. ¿Cuál es la cuestión que se busca atacar en este sentido? Primero, es la inconstitucionalidad del aumento o de la reforma del impuesto sobre nómina. Normalmente, o lo que primero buscamos es buscar las irregularidades dentro del proceso legislativo para atacar la propia aprobación de dicha reforma, y posteriormente también buscar exhibir o argumentar una falta o un incumplimiento en el principio de equidad tributaria, en el sentido que existen a veces, lo hemos visto, errores por parte del legislador a la hora de plantear algunos de los subsidios o beneficios, donde se deja de ver este principio de equidad tributaria y de manera injustificada se dota o se dan beneficios a contribuyentes que están en el mismo plano de igualdad tributaria que otros, pero que unos sí pueden gozar el subsidio y otros no. Entonces, esta es la base.
de forma general, estos dos son los primeros puntos que se buscan atacar. Sí, hemos visto cambios dependiendo de la regulación propia en cada uno de los estados en los que hemos estado presentando estos amparos, por lo que no podemos hablar de una fórmula general en específico, pero tenemos estos dos pilares o estos dos principios o puntos centrales sobre los que realizamos estos juicios de amparo. No sé si Por quieras agregar ejemplo, algo, Luis sí, Fernando. les voy a poner, por ejemplo, Aguascalientes. En Aguascalientes, como lo mencionó Pablo, pasaron este año de una tasa del 2 al 2.5. Derivado de esta modificación, en Aguascalientes presentamos diversas demandas de amparo de algunos de nuestros clientes, señalando uno, como bien lo mencionó Pablo, los propios vicios del proceso legislativo mediante el cual el Congreso local aprobó dicha medida. Asimismo, aprovechamos, y en el tema del principio de equidad tributaria, señalando que el estímulo fiscal del 50% es inequitativo. ¿Y por qué señalamos que es inequitativo? Recordemos, yo creo que aquí vale importante recordar que los principios fundamentales de la contribución están en el artículo 31, función cuarto de la Constitución, y habla sobre proporcionalidad, que es prácticamente que cada quien debe de contribuir conforme a su capacidad contributiva, conforme a su capacidad económica, lo ha diseñado, lo ha señalado así la Corte, es decirme qué tanto ganas, según eso, qué tanto ganas, qué tanto puedes pagar, y que gana más en teoría. Equidad, si estás en el mismo supuesto, siendo sujetos iguales en las mismas características, deben de pagar, que se vaya a gasto público y que estén. Ahora bien, hemos advertido que el estímulo fiscal, por ejemplo, de Aguascalientes, ataca a ciertos sujetos, decirlo, extranjeros o madres solteras. Sin embargo, ahí sí viene el estímulo, es para el tipo de trabajador. Sin embargo, en el criterio de desempate, la diferencia entre contratar a una madre soltera o un inmigrante con un nacional o una madre o una mujer casada, más soltera, pues no hay diferencia en lo mismo. Es decir, al final los dos generan riqueza para el contribuyente, que es la empresa o el patrón. ¿Y por qué señalo este punto? Porque lo que están tomando en Aguascalientes en primera instancia para el criterio de desempate es una jurisprudencia de San Luis Potosí en el cual señaló que si debía de pagar una escuela particular y una escuela pública, el impuesto, porque la escuela pública no debía de pagar, y lo señaló con base en un tema de proporcionalidad más de equidad, y señaló justo que creo que tiene la razón ahí en la jurisdicción, en el decir que la escuela particular pues genera riqueza, toda vez que cobra emolumentos por los alumnos y la escuela pública no. Sin embargo, para el criterio de desempate en Aguascalientes no nos parece el ideal, toda vez que pues, entre la calidad de trabajadores, más allá de su condición civil o nacional o de nacionalidad, pues generan una riqueza para el patrón. Es decir, no hay esta diferencia entre la capacidad contributiva de uno u otro que los distinga, y por eso creemos que ahí están determinando de manera incorrecta. Nos faltan resoluciones definitivas, y justo con este atraso que acaba de pasar en el Poder Judicial, pues se demoraron un poco más. Sin embargo, pues les vemos elementos suficientes y robustos para este tema. Eh, Esto creo que en manera general es de los juicios. Pablo, no sé si quieras a comentar algo o ya pasamos al tema de preguntas y respuestas. No, me parece que podemos pasar a resolver algunas preguntas. Bueno, voy a empezar con la pregunta de Andrea que nos hizo desde el principio, y en específico por lo que veo está direccionada en Aguascalientes. A ver, el tema del home office yo creo que no tarda en haber regulación mayor o específica en todos los estados respecto a esta regulación en este impuesto. O sea, realmente al día de hoy, por ejemplo, en Aguascalientes no hay un artículo específico que te señale algo este impuesto. Las últimas modificaciones fueron en el 2021 en materia de subcontratación, y 2022 el aumento de la tasa. Sin embargo, aquí yo creo que sería un tema totalmente de interpretación, y la interpretación primero es el obligado es el patrón, es decir, si el patrón está en Aguascalientes y es quien desde donde sale la remuneración, en teoría debería de pagar. Sin embargo, yo creo que esta interpretación, o yo lo defendería a que no debería de pagar, toda vez que el artículo 63, que es el que te habla del objeto, le señala sobre los prestados dentro del territorio del Estado.
Y si nos vamos a una interpretación, pues el trabajador que señalas que tienes en San Luis o en Querétaro, pues está en otra jurisdicción, o sea, no lo está prestando en el territorio hidrocálido. Sin embargo, también se podría interpretar o la RAE o sea, dentro de los significados de prestar, está aprovechar. Es decir, se podría entender que se está aprovechando en Aguascalientes y por tanto quizá te deberían decir que sí está grabado. Sin embargo, yo creo que ahí traes un tema muy interesante de litigio, eh, pues, respecto de cuál sería. La verdad es que dado esta naturaleza, después de lo que pasó con el COVID, que se implementó en muchos lugares el tema del home office, yo creo que no tarda en que las legislaciones locales empiezan a sacar un artículo específico o una interpretación respecto de cómo se deben de grabar este tema del home office. No sé si tengan alguna otra duda, pueden levantar la mano o que nos la escriban. Bueno, me parece que ya no hay dudas. Nada más a materia de conclusión. Es un impuesto muy importante para los estados, como se los mencioné en un principio. Sobre todo, tengan mucho cuidado al momento que les llegan cartas de invitación. Por lo común vienen con errores, hemos los detectado, toman los datos del Seguro Social y los datos del salario base de cotización no coinciden con los de la base, Carlos. Creo que se muteó Luis Fernando. No dejen pasar, por favor, si les llega alguna carta de invitación de la autoridad estatal respecto a la facultad de comprobación, no lo dejen pasar. Como les decía, muchas veces toman como base el salario base de cotización del cruce de información. Sin embargo, pues es de las contribuciones más importantes para el Estado. Eh, no hay que dejarla pasar de un lado, hay que evitar facultades de comprobación. Hay autoridades que son más insistentes en este tema o que generan mm, ejercen más su coercitividad. Nos ha tocado ver en Quintana Roo que sí son un poquito más agresivos en el tema de facultades de comprobación. Sin embargo, pues los invitamos a que cualquier duda, cualquier comentario en materia de ICN, de este impuesto, de cualquier otro impuesto local, estamos para servirles. Su servidor Luis Fernando, yo mismo o licenciado Pablo del Valle, estamos aquí en Vega Guerrero para asesorarlos. Pues les damos muchas gracias por habernos acompañado esta hora en esta presentación. Si hay declaración anual en Aguascalientes, en este momento, la verdad es que no recuerdo si existe esa contribución respecto si hay una declaración final anual. Déjenmelo, se los busco y les hago llegar esa respuesta vía correo electrónico hacia Abel y hacia Esteban Ramírez. Pablo, no sé si tengas algún comentario adicional, algunas conclusiones. No, creo que nada más agradecerle a todos por haberse inscrito al webinar. Como bien mencionas, quedamos nosotros a la orden para cualquier duda y pues listo. Tener en consideración que este avance que están teniendo las autoridades en materia no solo de impuestos sobre nóminas, sino también en impuestos locales. Creo que hemos visto cómo, además de los impuestos federales, se ha estado dando una importancia muy fuerte por parte de los gobiernos estatales al tema no solo de recaudación, sino también de información y de fiscalización en cada uno de los estados y obviamente en el caso de la Ciudad de México. Pero muchas veces como que se deja de lado o no se revisan mucho las obligaciones que cambian las reformas en materia de fiscal local y que saber eso, ¿no? También estar enterados de que cada día hay más cambios, cada día estamos viendo una especialización más importante en ámbitos de fiscal local pues listo, quedamos a sus órdenes para cualquier duda o cualquier cuestión que pudiéramos apoyarlos en materia fiscal o administrativa.
Respecto, muchas gracias a María de Los Ángeles Rodríguez por compartirnos que sí hay que presentarse también un anual. Respecto de si se va a aumentar la tasa para en Aguascalientes, por ejemplo, para el próximo ejercicio, el paquete económico está por presentarse y a donde sabíamos, por esa información que teníamos del año pasado, que querían a que llegara a la tasa del 3% como en otros estados. Sin embargo, al día de hoy no tenemos. En cuanto se presente el paquete económico, lo haremos llegar, o sea, haremos una nota informativa si viene algún aumento de la tasa, por ejemplo, en Aguascalientes, y se los haremos llegar. Hasta donde tengo entendido, probablemente este año no, pero es la intención del Ejecutivo Estatal que se homologue hasta la tasa de un 3%. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Quedamos a sus órdenes y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.